¿cómo se escribe? Field, F-I-L-D, ¿no es cierto? Energía magnética almacenada. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos aquí? Aquí tenemos un núcleo magnético, fíjense, aquí tenemos un núcleo magnético con estas características. Ahí tenemos un núcleo magnético con un embobinado de excitación. Un embobinado de N vueltas. Ahí está. Entonces, fíjense qué características tenía este núcleo magnético. Las características de este núcleo que tenía su permeabilidad muy grande. Su permeabilidad prácticamente era infinita. Su permeabilidad, así decimos, su permeabilidad mu, el material prácticamente tendía a infinito. Era muy grande su permeabilidad, ¿no es cierto? Y al ser su permeabilidad muy grande, la reluctancia magnética del núcleo prácticamente era cero, ¿no es cierto? Asumir esa condición era decir que la reluctancia, así decimos la reluctancia magnética de este núcleo, prácticamente el material, prácticamente era cero. No había flujos de dispersión, ¿no es cierto? Y el acoplamiento magnético era perfecto. La segunda condición era de que la resistencia de los embobinados eran, en este caso tienen un solo embobinado, esa resistencia del embobinado prácticamente era igual a cero. Era igual a cero, por lo tanto las pérdidas en el núcleo, pérdidas, así decimos, en el núcleo, va a ser cero, ¿no? Así es, pérdidas en el núcleo, cero. Así es. Pérdidas en el cobre también cero. Pérdidas en el cobre cero. Y pérdidas en el núcleo también cero. Pérdidas por histéresis más corrientes parásitas cero. Pérdidas en el núcleo cero. No sé, ¿no? Entonces fíjense. Si en algún momento nosotros le aplicamos un voltaje acá, un voltaje de alimentación, en algún momento le aplicamos un voltaje VDT a este sistema núcleo bobina, ese voltaje VDT va a generar una corriente IDT, que va a circular por el embobinado, una corriente IDT, así es. Al entrar por este punto con esta polaridad, ¿no es cierto?, genera un flujo magnético en esta dirección, en sentido horario, decimos. Hay un flujo establecido aquí en el núcleo. Un flujo establecido. Un flujo variable en el tiempo. Un flujo que cambia en el tiempo. Un flujo phi de t. Un flujo, así decimos, phi de t. Entonces aquí en los terminales del embobinado se va a inducir una FEM. Se va a inducir una FEM menos más E de t. E de t. Así es. Entonces les pregunto, ¿cuál es el diferencial de energía suministrada por la fuente al campo? ¿Cuál es ese diferencial de energía magnética, ¿no es cierto?, suministrada por la fuente al campo? Ese diferencial de energía, diferencial de W sub F, va a ser igual, ¿no es cierto?, al producto de la FEM entre los terminales del embobinado, ¿no es cierto?, con la corriente, ya saben ustedes que el voltaje por corriente es potencia, pero si lo multiplico por el diferencial de tiempo, se convierte en energía, ¿no es cierto? Ese es el diferencial de energía suministrada por la fuente al campo, E por I por diferencial de T. Pero yo sé por la ley de Faraday, que esa Fm de la fuerza electromotriz inducida en los terminales del embobinado, yo sé que esa Fm inducida es igual a ¿qué? Esa Fm inducida es igual al número de espiras, por la derivada ¿de quién? Por la derivada del flujo establecido,
respecto del tiempo. Respecto del tiempo. Así es. ¿No es cierto? Entonces, si eso lo reemplazo acá, ¿qué cosa tendré acá? Tengo ese número de vueltas del embobinado de excitación por el diferencial de flujo, entre el diferencial de tiempo. Entre el diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Y eso que multiplica a la corriente I por el diferencial de tiempo. Entonces, ¿quiénes se van a cancelar acá? ¿Quiénes se cancelan? Aquí se cancela, fíjense, aquí se cancelan los diferenciales de tiempo. Aquí se cancelan los diferenciales de tiempo. Así es, aquí se va a cancelar este diferencial de tiempo con este diferencial de tiempo. Entonces, ¿qué cosa es lo que me va a quedar? ¿Qué cosa es lo que me va a quedar en la expresión? En la expresión, fíjense, en la expresión me va a quedar aquí, que ese diferencial de energía de campo va a ser igual al producto del número de vueltas por la corriente, por el diferencial de flujo. Así es. Diferencial de flujo. ¿No es cierto? N por I por diferencia. Pero N por I, ¿qué cosa viene a ser? La fuerza magnetomotriz. N por I va a ser igual a la fuerza magnetomotriz por el diferencial de flujo. ¿No es cierto? Entonces, ese diferencial de energía de campo va a ser igual a la fuerza magnetomotriz por el diferencial de flujo. Ese diferencial de energía, fíjense, este diferencial de energía, ¿no es cierto? Sabemos que es igual a N, ¿no es cierto? El número de vueltas acá está, por el diferencial de flujo, N por el diferencial de flujo, por la corriente, así es. Pero entonces ese N diferencial de flujo que viene a ser diferencial de flujo concatenado. Entonces esto va a ser igual a I por diferencial de lambda. Así es, porque N diferencial de flujo es diferencial de lambda. Entonces el diferencial de energía de campo va a ser igual a I diferencial de lambda, y esto va a ser igual, tal como vimos más arriba, a la fuerza magnetomotriz por el diferencial de qué? Diferencial de flujo. Entonces tenemos dos expresiones para la energía magnética almacenada. Entonces, fíjense, ese es el diferencial de energía de campo almacenada, un diferencial de campo almacenada en un diferencial de tiempo, ¿no? Es el producto de la corriente por el diferencial de flujo catenado, o es igual al producto de la fuerza magnetomotriz por el diferencial de flujo. Entonces, fíjense, la energía total de campo almacenada, que va a ser igual, esa energía total de campo almacenada va a ser igual, ¿no?, a la integral de la corriente I por el diferencial de lambda, ¿no es cierto?, desde un valor inicial 0 hasta un valor de lambda 1, ¿no es cierto?, un valor final. Esto va a ser igual a la integral de la fuerza magnetomotriz por el diferencial de flujo, desde un valor inicial hasta un valor final. Ahí está. ¿No es cierto? La energía total almacenada. Entonces, cuando yo dibuje aquí en mi gráfica, fíjense, si yo dibujo aquí, fíjense, en este eje vertical, y en este eje horizontal, dibujo las siguientes variables. Aquí en este eje me voy a dibujar flujo, y en este eje voy a dibujar fuerza magnetomotriz.
Entonces voy a obtener una curva aquí, que es la curva característica de magnetización. Aquí voy a obtener la curva, así decimos, la curva característica de magnetización. Ahí está, la curva característica de magnetización. Entonces, el área comprendida, aquí fíjense, aquí el área comprendida, entre la curva y el eje de flujos, el área comprendida entre la curva y el eje de fuerza magnetomotriz representa el área que está acá, que representa la energía de campo almacenado, ¿no es cierto? W sub F. Y esta área que está acá representa la coenergía que se representa por W' sub F. W' sub F. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces la coenergía no tiene sentido físico. W sub phi, W sub F, perdón, esta área W sub F viene a ser el área comprendida entre la curva flujo versus fuerza magnetomotriz y el eje de flujos. Esta área que voy a capturar acá. Esta área. Toda esta área. ¿No es cierto? La energía de campo almacenada. Y W' sub F es el área comprendida entre la curva flujo versus fuerza magnetomotriz y el eje de la fuerza magnetomotriz. Esta área W' sub F, repite, es el área comprendida entre esta curva que está de rojo y el eje de fuerza magnetomotriz. La coenergía no tiene sentido físico, hemos dicho, ¿no? Pero ¿qué sabemos? Sabemos que flujo, fíjense, flujo es igual a ¿qué? Flujo es igual a densidad de flujo por área, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica? Implica que el diferencial de flujo es igual a ¿qué? El diferencial de flujo es igual a área, ¿no es cierto? Ese diferencial de flujo, fíjense, ese diferencial de flujo es igual a área por diferencial de campo más densidad de flujo, diferencial de B, área diferencial de B, diferencial de B. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la fuerza magnetomotriz F es igual a la intensidad magnética H por la longitud media. Entonces aquí ¿qué deducimos? De aquí deducimos que el diferencial de fuerza magnetomotriz, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a L por diferencial de H. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, fíjense. Yo sé aquí que la energía almacenada, fíjense, yo sé aquí que la energía almacenada, esa energía de campo almacenada W sub F es igual a qué cosa, a la integral
desde 0 hasta un flujo 1, un flujo final, ¿de quién? De la fuerza magnetomotriz por el diferencial de flujo. Ahí está. Entonces yo sé que esa fuerza magnetomotriz es la intensidad, esta integral es igual a ¿qué? Así decimos, integral de 0 hasta un flujo 1. De fuerza magnetomotriz, que es la intensidad magnética por la longitud media. Y el diferencial de flujo es igual a área por diferencial de densidad de flujo. Entonces yo junto estos dos términos, ¿qué viene a ser el producto de estos dos términos? Área transversal por longitud media viene a ser el volumen del núcleo, que sale, es una constante, el volumen del núcleo por la integral de H, así decimos H, por diferencial de H diferencial de. Entonces se define la densidad de energía, que viene a ser la energía almacenada por unidad de volumen. Se define la densidad de energía como una W minúscula, así decimos, como W minúscula, W más chiquita, W minúscula, que va a ser la energía almacenada por unidad de volumen. Ahí está. Entonces, si nosotros dividimos esa expresión entre volumen, tendríamos que es igual a la integral, ¿no es cierto?, de H diferencial de. Ahí tenemos la expresión de la densidad de energía. De la misma forma, de la misma manera, con el mismo procedimiento, se demuestra que la coenergía, fíjense, la coenergía W' sub F, que va a ser igual, W' sub F va a ser igual al volumen del núcleo por la integral de B diferencial de H. Así es. Y la densidad de coenergía va a ser igual, a la integral de B diferencial de H, o sea, la energía por unidad de volumen. Hasta acá. Esto es lo que les quería demostrar, jóvenes, ¿no? Esa es la expresión de la energía almacenada y de la coenergía almacenada, de la densidad de energía y la densidad de coenergía. En un núcleo magnético excitado por una sola fuente. En un núcleo magnético, ¿no es cierto?, excitado por una sola fuente. Entonces, ahí tenemos la expresión matemática para hallar la energía. Entonces, como les dije, la permeabilidad se considera infinita, se considera tan grande de tal manera que el acoplamiento magnético es perfecto, lo cual implica que la reluctancia magnética va a ser 0, la resistencia al embobinado es despreciable, lo que implica que las pérdidas en el cobre van a ser 0, el campo magnético se asume que no hay flujo de dispersión, por lo tanto las pérdidas por histéresis y pérdidas por corriente disparate es igual a 0. Entonces asumimos un caso especial. El caso especial va a ser tener un núcleo lineal. En un núcleo lineal, esa curva flujo versus fuerza magnetomotriz, que es la curva característica de magnetización, va a ser una recta a 45 grados. ¿No es cierto?, a 45 grados. Entonces, el valor del área de la energía del campo va a ser igual al área de la energía de la coenergía. Por lo tanto, se va a establecer una igualdad de tal manera de que el área va a ser el área de un triángulo
rectángulo, la energía de campo va a ser igual al área de la coenergía. O sea, las dos áreas van a ser iguales. Por lo tanto, podemos establecer una relación lineal. ¿Cuál va a ser esa relación lineal? La siguiente, fíjense. Borramos acá y seguimos. Decimos así, caso especial, curva BH del núcleo lineal. Caso especial. Caso especial. Curva. Densidad de flujo versus intensidad magnética, ¿no es cierto?, del núcleo es lineal. Entonces les decía, para este caso, fíjense, para este caso, tengo acá mi curva, el eje vertical, y tengo aquí el eje horizontal. ¿No es cierto? Este eje vertical, el eje de ordenadas, es el eje de flujos, y este eje horizontal es el eje de fuerza magnetomotriz. Fuerza magnetomotriz. Entonces la curva va a ser una línea recta a 45 grados. Aquí, fíjense, aquí va a ser una recta, así decimos, a 45 grados. La curva de versus H va a ser una recta a 45 grados. Ahí está. La recta a 45 grados. Entonces, para un valor determinado de fuerza magnetomotriz, para un valor determinado, así decimos, de fuerza magnetomotriz, vamos a tener un valor determinado de flujo. Nosotros para este valor de fuerza magnetomotriz, vamos a tener un valor de flujo. Ya sabemos que esta área que está acá, es el área de la energía de campo. Es el área de energía de campo. Y esta área que está acá, ¿qué área será? El área de la coenergía. De la coenergía. Entonces, pero como es un núcleo lineal, es una recta a 45 grados,